Y de pronto descubrimos que esa infinidad de galaxias y de estrellas son como gotas de agua en las manos de Dios. Si nos parece inmenso el universo, cuanto más el creador del universo. Hemos entrado en las riquezas del océano y del mar y descubrimos la grandeza. Todavía hay especies vivas en la profundidad del mar que no hemos llegado a descubrir. Son tan profundas que aún no tenemos las naves adecuadas para entrar en lo profundo del mar, y es nuestra pequeña e insignificante tierra. Cuanto más cuando pensamos en la grandeza, en lo extraordinario de nuestro Dios. Sí, tu experiencia, tu descubrimiento de las Escrituras, ese sentimiento de corazón, esa palabra que te han dicho, te ha dado el inicio, quizá el impulso en ese momento de decir cuán grande es Dios. Pero cuanto más empiezas a profundizar en este libro, o profundizar en la hermosura de la creación, te das cuenta de que hay mucho más. Claro está, por eso entendemos a los discípulos que seguían al Señor y creían en el Señor, estaban confiando en Él, eran sus discípulos. Y de pronto le pueden ver caminando sobre el mar. ¿Quién es este?, se preguntan. O cuando de pronto saca de una canasta panes y más panes y más panes y más peces para alimentar una multitud. ¿Quién es este?, que puede dominar los elementos, que puede caminar sobre el mar, que puede frenar los espíritus. Y aun cuando creían en Él, aún habría mucho más que descubrir. Todavía no estáis preparados, dice nuestro Señor Jesucristo en cierto momento. Si estáis asombrados por esto, cuando descubráis mucho más de lo que yo os voy a revelar, entonces, ¿qué diréis? Este es nuestro Dios y esta es su gloria. Nos atrevemos a dar pinceladas para descubrir la hermosura de nuestro Dios y nos esforzamos en teología, con las doctrinas, con los libros, con nuestra experiencia. Intentamos encontrar, verbalizar nuestras palabras para comunicárselo a alguien, quizá a nuestros hijos, a nuestros vecinos, y decir cuán hermoso es. Y podemos sentirnos gozosos de que hemos puesto algunas palabras en nuestro papel o algunas palabras en nuestros labios para decirlo, cuando sabemos que hay mucho más y que nos enfada incluso no encontrar las palabras que puedan definir la grandeza de nuestro Dios. Porque Él es sin medida. Pensar cuando habláis de cualquiera de sus atributos. Yo os reto que leáis algunos de los maravillosos atributos de Dios, su amor, su justicia, su santidad, su hermosura, su paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente con que cojáis uno de ellos tendréis hasta la infinitud de pensamientos y de gozos cuando pensáis que eso debe de aplicarse a Dios en cierta medida. Por eso la soberanía de Dios, por eso la eternidad de Dios, por eso la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Tenemos que expresar que Dios está presente, pero es que su presencia es inmensa, que Dios tiene poder, pero que su poder es infinito, que no lo podemos calcular. ¿Cómo vamos a poder meter todo este océano en las palmas de nuestra mano? ¿Cómo podemos entender toda la grandeza de Dios en estas mentes tan obtusas? Cualquier atributo es maravilloso en la infinitud de nuestro Dios y de su gloria. Así que, al final de tanto estudio y tanto análisis, como dice el profeta Eclesiastés, es que quedamos abrumados. Quedamos como anonadados. ¿Cuánto más tengo que caminar para alcanzar el horizonte que tengo ante mis ojos? ¿Cuánto mayor esfuerzo me es necesario para poder descubrir más riquezas acerca de nuestro Dios? Y algunos de vosotros lleváis 20, 30, incluso más años como creyentes. Y habéis tenido en vuestras mesitas la Escritura, y habéis tenido la experiencia de vuestras vidas, y habéis tenido las palabras a vuestro alrededor, y habéis escuchado mensajes hasta la saciedad, y aún así sabéis que hay mucho más. Que si hubiera sido posible, simplemente por escribir libros acerca de su Hijo Jesucristo, no habría libros suficientes en el mundo. Este es nuestro Dios. Y lo único que podemos decir es, ¿quién soy yo? Y quedamos como humillados y avergonzados. Como el profeta Isaías, cuando escuchó toda aquella grandeza de ángeles cantando santo, 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 y ante aquella hermosura, aquella música, aquella imagen tan extraordinaria, dice, ¡ay de mí!
¡Ay de mí, hombre pecador! ¿Quién puede ver a Dios o sentir a Dios y seguir viviendo si no fuera por su inmensa y extraordinaria misericordia? La vida cristiana es eso. Se nos ha dado una infinitud para que podamos investigar y gozarnos de ese Dios. Hasta hartarnos nosotros, porque tú te vas a hartar antes de estudiar la grandeza de Dios que Él de manifestarla. Nos dice la Escritura en los Salmos de manera muy especial que toda la creación canta la gloria de Dios. No hay lugar y no hay criatura creada por la mano de Dios que no esté proclamando de una manera u otra cuán grande es Dios. Claro, nosotros necesitamos oídos para entender, necesitamos una mente abierta para comprender estas cosas. Nuestros ojos se tienen que abrir por medio de la fe para que podamos descubrir todo ese canto de la creación para decir que Dios, el Creador, es grande, que toda la creación lo alabe y lo cante. La creación, no sé si lo hace de manera voluntaria o involuntaria. Es decir, cuando escuchamos el cantar de los pájaros o cuando vemos la hermosura de las flores o cuando se llena el ambiente de esa fragancia de la naturaleza, lo está haciendo porque así lo tiene que hacer y no lo podría hacer de otra forma o de alguna manera el instinto del espíritu lo hacen con el gozo interno de ser criaturas de Dios. Yo no sé cuál será tu estado. Tú eres una criatura, eres un individuo, has sido creado por Dios. Y como criatura de Dios tú le das gloria. El hecho mismo de poder levantarte, de tener pensamientos, de pronto descubrir que eres hijo, que eres padre, que eres amigo, de que tienes iniciativa, que tienes deseos, el hecho de ser lo que eres le está dando gloria a Dios, aunque no te guste. Que hay gente que no cree en Dios y aún así le está dando gloria a Dios. Un día lo descubrirá. Pero lo que nos está diciendo las Escrituras, y es lo que yo os animo a investiguéis, es que no le deis gloria a Dios de manera involuntaria, de manera forzada, sino que le deis la gloria a Dios con toda vuestra voluntad y con todo vuestro carácter. Un día lo tendrás que hacer, un día te tendrás que inclinar, te guste o no te guste. Ahora podrás reconocer que tu mayor pasión, tu anhelo, tu grandeza, lo que buscas es las pequeñas insignificantes, las migajas que puedas encontrar en ciertos lugares. Pero un día descubrirás que el Dios más grande te ha permanecido lejos de tu corazón y de tu conciencia, y entonces lo lamentarás. Lo que estoy diciendo es que no vas a encontrar ninguna motivación más extraordinaria, ninguna hermosura más grande para tus ojos, ninguna fuerza antinatural más sorprendente para tu alma que poder levantarte cada mañana y acostarte cada noche pensando que eres, perteneces y estás para la gloria de Dios. Y que eso será tu principal motivación cada día. Las demás cosas, de verdad, quedarán en ridículo y humilladas un día. Pero no solamente eso, sino que la Escritura, la palabra de Dios, reclama de ti que le des gloria. Leer los Salmos una vez más no dice las criaturas dan gloria a Dios, sino las criaturas deben de darle gloria a Dios. Y por tanto tú, como creyente, que tienes más experiencia, más conocimiento, más sensibilidad espiritual, más razón tienes para que la Escritura te reclame a ti que le des gloria. Sabemos que darle gloria a Dios no es añadirle nada. Es decir, que aun cuando tú te esfuerces y así reclame de ti la Escritura que tienes que darle gloria a Dios, no es porque le vas a dar más belleza. Pobre de ti, te va a parecer como aquel insignificante pintor o pintora que de pronto le puestan una obra de arte y tú te crees con la arrogancia ridícula de querer añadir una pincelada de belleza a aquella obra de arte. No puedes añadirle nada. No, lo único que puedes hacer es decir cuán hermosa es, cuán extraordinaria.
Cuando nos acercamos a Dios para darle gloria, no te está diciendo, si lo haces le vas a añadir hermosura. ¿Qué hermosura vas a añadir tú? ¿Qué poder tienes tú para hacer más extraordinario la belleza de Dios o algunos de los atributos de Dios? No puedes añadirle. No puedes eliminar nada que le pueda sobrar. Lo único que puedes llegar y decir es, no hay más grande que tú. No hay cosa más extraordinaria que tú y tu misericordia y tu obra. Lo que tienes que hacer es, en primer lugar, recibirla para ti, reconocerla. Abre los ojos, por favor. Abre los ojos por una vez. Lee las Escrituras de manera distinta. Que el Dios que nos presenta no es el Dios de ira, ni el Dios de castigo, sino otra cosa más extraordinaria. Que no te está dando pequeñeces acerca de los dioses de imágenes que se levantaban en la antigüedad. Abre los ojos para poder ver cuán grande es el Dios que se manifiesta, que está cerca de ti, que es capaz de escuchar tus torpes oraciones. No le puedes añadir nada, simplemente abre los ojos para poder entender. Pero no solamente reconocerla, sino proclamarla. Cuando has ido a un museo y has visto esa obra de arte tan extraordinaria, si has escuchado una música que de pronto te ha sorprendido o te ha aliviado de tus dolores y te ha dado paz en tu hogar, cuando has ido a algún paisaje un día del campo y has visto el conjunto que hace la luz y los árboles y la tierra y los animales y quedas maravillado, ¿no vas corriendo a contarlo a aquel que esté más cerca de ti? Y poder decirle qué obra de arte has visto en ese museo o qué música más extraordinaria que has escuchado. No tienes un empuje y una necesidad de ir y decirle qué paisaje más hermoso en el cual yo pude caminar la otra mañana. No es entonces lo que nosotros cuando decimos que tenemos que darle a Él toda la gloria, es decirle al mundo entero quién es Él y lo que hace y lo que significa para nuestras vidas. Si somos capaces de perder el tiempo en describir una música humana o un pasaje de la naturaleza, ¿cuánto más tendríamos que dedicar para poder expresar la grandeza, la hermosura de nuestro Dios? Pero déjame que termine con algo más. El Señor en ciertos momentos y en ciertas circunstancias manifiesta su gloria de una manera extraordinaria. ¿Os podéis imaginar la escena de ese pastor llamado Moisés que está cuidando al ganado? Y de pronto ve que hay una llama que no se apaga, una zarza ardiendo. Y se acerca y escucha una voz y le dice, descálzate, que este es un lugar santo. Y de pronto escucha y Moisés queda anonadado por todo aquello que está viendo. Y es una zarza ardiendo. Y es una voz del cielo. O pensar del pobre Salomón que se ha estado esforzando en levantar un templo de piedra sabiendo que Dios es tan grande que no puede ser recibido o contenido en una casa de piedra cuando el mundo entero, el universo le pertenece. Pero cuando construye su templo dice que lo llena de tal gloria de la presencia de Dios que nadie puede estar presente. Y se queda anonadado simplemente porque allí hay humo que representa y manifiesta la grandeza de Dios. Todo esto es extraordinario. O podéis pensar aquellos insignificantes pastores que están por allí cuidando de sus ganados, de sus ovejas, y de pronto se abre el cielo y una multitud de ángeles les dice, bienaventurados sois ahora vosotros porque el Hijo de Dios ha venido al mundo a salvar a los pecadores. Y los pastores se quedan sorprendidos, pero corriendo, ¿dónde está? ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? Y es simplemente las voces de los ángeles anunciando la venida de Jesús. Estos son manifestaciones extraordinarias de la gloria de Dios en momentos de la historia de Israel. Pero os voy a decir algo. La gloria de Dios se manifiesta en otro lugar de manera más extraordinaria y más poderosa de la que nosotros, tú y yo, podamos imaginar. Nos lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17. O lo podéis leer en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Cuando nos dice que la gloria de Dios se manifiesta en la cruz. Dice, glorifícame, dice el Señor Jesús en cierto momento. Y el Padre dice, te he glorificado y te voy a glorificar. ¿Cómo? Levantándote en un lugar, poniéndote
desnudo, maltratado y clavado en una cruz. El Señor Jesucristo dice en cierto momento: devuélveme la gloria que yo tenía, porque yo ahora la gloria te he dado por medio de esta acción. Lo que nos está mostrando de principio a fin toda la Escritura, y yo quiero que vosotros lo entendáis en esta mañana, que lo más importante para nosotros es la hermosura de Dios ante nuestros ojos de la fe. Que la mayor motivación y el empuje que nosotros tengamos que tener a lo largo de toda nuestra vida cristiana, y así debería de ser en todo el ser humano, es tener delante de nosotros la hermosura de nuestro Dios. Pero nos dice a la misma vez las Escrituras que la mayor manifestación de la hermosura de Dios es ver al Señor Jesucristo clavado en la cruz por nuestros pecados. No hay mayor gloria, no hay cosa más extraordinaria. El mayor gesto del poder y de la grandeza de Dios es humillarse a sí mismo haciéndose hombre y haciéndose siervo y despojándose de toda su gloria y majestad para ser clavado y puesto en humillación en una cruz por tus pecados, si es que crees en Él y confías en Él en esta mañana. ¿Hay cosa más grande que esta? ¿No es esto lo que nos está diciendo toda la palabra de Dios de principio a fin? Déjate absorber, déjate llenar, que te satisfaga por todos los medios de poros de tu piel y de tu mente, de tu corazón y de tu alma, que no hay otro como Él, por las grandes maravillas de lo que Él hace y de la naturaleza que Él tiene, pero sobre todo, porque un día, por unas razones que no llegamos a comprender o a calcular, un día decide acercarse a ti y extender sus manos y decir que hay salvación. ¿Sabéis para qué? Por muchas razones, pero la más grande es esta: para que puedas disfrutar de su gloria toda la eternidad. No te lo pierdas, porque todo lo demás es insignificante ante nosotros. Amén.